misma lógica, muchachos. Por eso los dos comandos son, las dos teorías son tan compañeritas en todo el proceso, porque todos sus análisis son muy similares. Existe también el comando, recuerden que con OBSB sacábamos la matriz de observabilidad, con OBSBF sacamos el análisis de la observabilidad. ¿Listo? Y básicamente, muchachos, sale también una barra, B barra, C barra, una T y una K. Sale organizado de la misma manera, muchachos, en cuanto a la información que necesitamos. Aquí cae un pequeño cambio, y es que en la A barra ya el término independiente no está acá y el 0 no está acá, sino que estos dos se cambian, pero básicamente la esquina inferior sigue siendo la A observable. En la B barra ya no aparece un 0 acá, sino que ya aparece un término, pero sigue siendo la inferior, la parte de abajo, la B observable. Y en la C ya no aparece un término aquí, sino que aparece 0, y sigue siendo la parte de la derecha, la C control, la C observable. ¿Listo? Y para poder averiguar cuáles son los estados observables, se multiplica la T por la X original, me queda un vector transformado, y dependiendo de cuántos estados sean los observables que me dice K, la sumatoria de elementos de K, pues entonces yo tomo de abajo hacia arriba y sabré yo cuáles son los estados observables. ¿Listo? Vamos a hacerlo rápidamente aquí en MATLAB para que ustedes lo inspeccionen. Comando OBSBF del espacio de estados de los tanques, de los dos tanquecitos. Háganlo acá. Déjalo ahí, arranquemos de abajo hacia arriba ya muy rápidamente. Me está diciendo que ¿cuántos son los observables? Uno. A observable, menos 1, B observable, 1, C observable, 1. ¿Y cuál sería el estado observable? Multiplique T por X. Mire que esto es una reorganización de los estados. Esto por esto queda entonces X2, X1. Como de abajo hacia arriba, entonces el estado observable es X1. Tenía toda la lógica en el sistema de los tanques, ¿cierto? Que yo pudiera observar eso. Y para el de los dos tanques, vuelve y juega. 2. Entonces me vengo acá. Espacio de estados observable. Esto que está acá. Dio coincidencia que los dos espacios de estados están quedando igual, el controlable y el observable. Es coincidencia, meramente coincidencia, no siempre es así. Esto. Espacio de estados, la A observable, B observable, C observable. ¿Y cuáles son los estados que puedo observar? Esto por el original, fíjense que es exactamente la misma que tenemos allá, entonces nos va a quedar este mismo resultado. ¿Sí es exactamente? Sí. Fíjense que es esto mismo, es meramente coincidencia. Va a quedar exactamente igual. ¿Y cuántos son los estados observables? 2. ¿Cierto? Es decir, que se pueden observar los mismos dos que puedo controlar. Fíjense la unión que tienen las dos teorías. Esta también se dio cuenta que había una combinación lineal y que esa combinación lineal la puedo observar. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Es muy fácil de manejar esto. Porque siempre va a haber coincidencia entre los dos resultados. Sí. Si alguno tiene una combinación lineal, el otro va a decir que él puede hacer esas cosas. ¿Listo? Entonces, ahora sí, llevemos esto al esquemita que yo tenía dibujado ahorita. Para el sistema de los tres tanques. ¿Listo? Porque esto es lo importante del asunto. Vuelve y juega. Tengo mi sistema de los tres tanques. ¿Cierto? Listo. Ya conozco esa información. ¿Cómo sería la arquitectura de control para esto? Por ejemplo, propongo yo la del X2. Supongamos que quiero controlar. Mi Y es controlar X2. ¿Cierto? ¿Sí o no? Con una acción de control.
¿Puedo yo diseñar mi controlador para controlar X2? ¿Puedo o no puedo? Sí, porque ya la prueba de controlabilidad me dijo que X2 es controlable. Si yo hubiera elegido X1 o X3, no lo puedo hacer, ¿cierto? Pero aquí sí. Entonces, listo. Como si lo puedo hacer, entonces a este control le entra esto, le entra una referencia y él da la acción de control U, ¿cierto? Que tiene que realimentarle a este controlador. ¿Cuáles? Los observados. ¿Pero cuáles? X2 y X.7. Ahí hay que meterle. Ah, ahí viene. ¿Con quién diseño yo el controlador? En X2. No, en espacio de estados. Si yo voy a diseñar mi controlador, o sea, cuando ya yo les enseño a hacer a ustedes cómo llenar este cajón, ¿con quién diseño yo ese controlador? ¿Con cuál espacio de estados? ¿El original o el transformado? Transformado. El No, transformado. Porque ahí ya está con lo que se puede Por eso controlar. estamos haciendo todo este trámite de sacarle la parte controlable, para poder que el controlador se le pueda funcionar, porque si lo diseño con el original, no me va a funcionar. Necesito con el controlable. Que el controlable, para ojos del controlador, ¿quiénes son sus estados? Que debo de realimentar siempre en tiempo real, metiéndoselos así. X2 y X1 más, dejémoslo así ya, X1 más X3, ¿cierto? No X2, X1 y X3, no, porque esos eran los estados para el espacio de estados original, pero nosotros le hicimos un controlador, que estos son sus estados, ¿cierto? Pero ahí en teoría ya estaría viendo X2 por la salida. Ah, sí, claro, tienes toda la razón, solo que uno pega el mismo cablecito, ¿cierto? Listo. Y el estimador, si queremos hacer un estimador. Ya vimos que el estimador será en otro bloque. ¿Qué va a hacer? Se le realimenta la Y. Se le realimenta la U. ¿Y él es capaz de sacarme a quién? A X2. X2 y aquí es 1 más X3, que como dice el compañero, pues claro, es que estimar X2 es facilísimo, no es que X2 la estoy metiendo aquí porque es que la estoy midiendo acá, ¿cierto? Desde aquí ya lo vengo midiendo. Entonces digamos que este no es una ganancia de todo esto que acabamos de hacer, ahí no me ahorré nada, porque este ya lo estaba midiendo desde por acá, pero lo que sí me estoy ganando aquí es este, vean, ¿cierto? Que básicamente es, este estimado que está acá, ¿vendrá a dónde? Y ya no lo tengo que sacar de la planta. Que si me hubiera tocado sacarlo de la planta, me toca sacar X1. Si yo no hiciera estimador, si no quisiera control solo, me tocaría sacar X1, X3, sumarlos, y ya luego multiplicarlos por .7 y llevarlos al controlador. Igual todo eso se hará en un dispositivo digital muy fácil de hacer. No es tampoco un misterio, ¿cierto? Pero por lo menos aquí con esto me acabo de ahorrar ¿cuántos? Dos sensores de altura, de nivel, perdón. Listo. Miren cómo es de lógica. Bien, pero la salida de control sería un vector como de tres cosas que le controlaría acá. No entiendo la salida. Sería que. ¿Pero cuál? ¿Cuál salida? El del control, el controlador. Esta es la acción de control. La salida del controlador es la acción de control U. Pero entonces ahí le estaría enviando información a X2 y a los otros dos a la vez. Para yo, pues que todo el sistema funcione obviamente a la vez. Para yo controlar todos los tanques, porque se supone que con X1 más X3 con todos los dos a la vez. Y con no, ¿es que aquí estamos haciendo control? Sí. Mire que solamente estoy controlando X2. Entonces la acción de control estaría preocupada por controlar ¿a quién? Solo por la posición de X2. Solo X2. Pero estos sistemas de control, ahí lo que usted está diciendo es, o sea, te lo traduzco, o más o menos lo que creo que estás pensando es que prometen un Ferrari aquí para controlar una cosita sabiendo que podría controlar también X1, X3, muchas cosas. Sí, claro. Por eso estas estrategias son ampliamente o son fáciles de apuntar hacia un sistema mínimo,
que controle varias salidas, porque como ya estoy alimentando todo esto y tal, pues yo podría estar fácilmente controlando varias cosas aquí. Pero esto es un ejemplo sencillo. Además de que más adelante vamos a ver una demostración matemática de que por lo menos con estas estrategias de control solamente podremos controlar la cantidad de salidas proporcional a la cantidad de entradas que tengamos. Es decir, si este sistema solo tiene una sola entrada, solo puedo controlar una salida. Por eso yo les pedí a ustedes que mínimo tuvieran 2 entradas en sus espacios de estados de su sistema, para que mínimo controlen 2 salidas, ¿cierto? Pero sí, aquí es 1 a 1, nada más. Esto es información necesaria que tiene que tener el controlador. Pero lo interesante de estos muchachos, a diferencia de un controlador PID, es que si por ejemplo alguien llega y le tira un baldado de agua al tanque X1 o X3, ¿qué va a hacer este sistema? Ahí mismo va a reaccionar, porque como él está midiendo todo eso, ¿cierto? Y tiene conocimiento completo de X1 y X3, él se da cuenta que si esto se perturba, inmediatamente toma una acción de control. A diferencia de un control CISO, que está solamente mirando esta información, Ya. no sabe más. Si algo pasa aquí, puede que lo detecte, pero se va a demorar un rato en darse cuenta. ¿Listo? Bueno. Pregunta del compañero. Profe, ¿y si es MIMO? Entonces, ¿qué hace uno ahí? ¿Cómo funciona? Muchachos, la teoría para sistemas MIMO es completamente análoga a los sistemas CISO. Funciona exactamente igual. Solo que los sistemas MIMO ya uno los puede manejar de una manera mucho más rápida y más sencilla si usted sabe manejar los 2 comandos. Es decir, por ejemplo, tenemos este sistema MIMO que está acá. ¿Por qué MIMO? Porque vean que es un espacio de estados 3x3, ¿cierto? Y tiene ¿cuántas entradas? 3. 2. Las entradas es proporcional a la cantidad de columnas de B. Y aquí tiene un solo objetivo de control, ¿cierto? Entonces, prueba de controlabilidad para el sistema MIMO es lo que ya habíamos definido: A, B y C, ¿cierto? Si usted lo corre, ¿cómo le queda la prueba de controlabilidad? ¿Cuántos estados tiene este sistema? Este sistema MIMO, ¿cuántos estados tiene? 3. Y la prueba de controlabilidad me está diciendo que ¿cuántos puedo controlar? 2. Solo 2. Es decir, que aquí había que extraerle la parte que no es controlable y la parte controlable, ¿cierto? Pero aquí yo acabo de hacer un análisis de mi sistema con mi espacio de estados completo. Es decir, con la B que considera las 2 entradas, porque estamos tomando las 2 columnas de B, ¿cierto? ¿Qué pasa si lo que dice el compañero, y yo quisiera analizar solamente el efecto de una sola entrada? Malicia indígena. ¿Qué debería de hacer yo con la prueba de controlabilidad? Analizarlo como. Por ejemplo, si quiero ver mi sistema que es MIMO, es decir, que tiene varias entradas, si yo lo quiero ver, si yo lo puedo controlar todo con una sola entrada, ¿es tomar quién? La primera columna de B. Recuerden, la cantidad de entradas es proporcional a la cantidad de columnas de B. Es decir, que lo que me impone la dinámica de una entrada es la primera columna de B, y de la segunda entrada, la segunda columna de B. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos la B así, hicimos la unión de mi sistema con las 2 entradas actuando al tiempo. Ya con las 2 entradas actuando al tiempo, mi sistema no fue completamente controlable. Vea que nada más me dieron 2. 2 de 3, ¿cierto? Y analicémoslo por separado. Aplíquele malicia indígena. Si las 2 juntas no me dio completamente controlable, ¿cómo será con una por separado? Menos. Seguramente menos. Por ejemplo, para la primera entrada, 2. Esa es capaz de controlar 2, ¿cierto? Y la segunda entrada, 1, ¿cierto? Pueden dar igual, pueden dar menor, pero con una entrada pude controlar 2 estados y con la otra entrada pude controlar solo 1. Pregunta de cáscara: si con una 2 y con esta 1, entonces ¿por qué cuando las uní las 2 me dieron 2?
Repito la pregunta, lógica del sistema. Con una entrada a mi sistema me permitió controlar 2 estados, ¿cierto? Con la otra entrada por separado me permitió controlar un estado. ¿Por qué cuando lo hice con las 2 entradas actuando al tiempo? ¿Por qué me dijo que solamente puedo controlar 2 entradas? 2 estados, perdón. Hay un estado que ¿Por qué no 3? ¿Ah? Hay un estado que se controla con las dos. Exactamente. Por ejemplo, esa es la lógica y muy probablemente así sea. Hay un estado seguramente este que estaba aquí solito, con esta entrada, se repite aquí. Y debe haber uno que no se puede ni con esta, ni con esta, ni con la unión de las dos. ¿Sí o no? Toda esa información hay que tenerla antes de diseñar los controladores. De ahí es donde usted arranca a diseñar el objetivo de control y se pone los objetivos de control. Y lo mismo también para los estados estimados. Exactamente igual. ¿Listo? Aunque los estados estimados o la estimación de estados no depende de B. No le importa nada B. La prueba de observabilidad no depende de B. Entonces no importa si usted la pone MIMO, CISO, como quiera, siempre va a dar el mismo resultado. Lo que sí depende es de C. Depende de C. ¿Cierto? Una depende de B y otra depende de C. ¿Listo? Claro, hasta ahí. Entonces, por ejemplo, así se trabaja con los sistemas MIMO. Entonces, lo que ustedes deben de hacer, ya para finalizar, cada clase ponemos la tarea para que ustedes lo vayan avanzando en el ejercicio. Yo sé que ustedes llegan a la casa y se ponen tal y van engordando el trabajo que me tienen que entregar. Ustedes no hacen eso un día antes, no, yo sé que no. Ustedes son de maestría, yo confío en eso, que no. Esto, prueba para cada uno de los sistemas de ustedes. Cogen el espacio de estados, miran si es completamente controlable, si es completamente observable, y si no, ya tienen que ir determinando cómo se les está funcionando. ¿Listo? ¿Qué pueden observar? ¿Qué pueden controlar? Si ustedes, de los que el sistema les quedó completamente controlable, completamente observable, le pueden tirar esta prueba, ¿cierto? De una vez mismo, tan, con las 2 entradas. De ahora en adelante vamos a trabajar con los mismos. Ya CISO fue con PID. Aquí ya vemos la estrategia de control. La haremos para unos ejercicios CISO, pero ahí mismo nos vamos a brincar a MIMO. Y esa misma estrategia de control la tienen que aplicar ustedes en el de ustedes. Esto controlando mínimo 2 cosas, que es lo que cada uno tiene en sus trabajos. Deben de irle aplicando con la B completa, si el sistema es completamente controlable y si es completamente observable. Sí, maravilloso. Si no, hay que sacarle la parte. Esto. Ahí ya depende de el sistema que hayan elegido. Tampoco es para que, si lo ven que no les queda completamente controlable o observable, no es que vayan a coger y no, format on. Borremos esta miércoles y cambiamos de trabajo porque no nos jodimos. No, muchachos, también se puede trabajar, no hay ningún problema. No hay miedo, ¿cierto? Si no les queda así. Si sí les queda, pues fueron afortunados del destino, ¿cierto? Listo. Quedamos así por hoy, muchachos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días.